En Radio UPP presentamos Transformación Social y Territorio, un programa de conversación con los académicos Felipe Saravia y Alexander Panés, sobre procesos de cambio social y su vínculo con los territorios. Bien, buenos días. Estamos comenzando nuestro tercer programa de Transformación Social y Territorio. Hoy día vamos a tener una invitada muy especial con la cual vamos a conversar sobre conflictos socioterritoriales en América Latina. Y vamos a también partir con algunas noticias de esta semana que han ocurrido en el acontecer nacional, bien complejas, que nos llenan de desafíos y de tensiones. Vamos también a contarles que como programa vamos a tener un pequeño concurso durante esta semana también, del cual les va a contar Alexander. Y bueno, darles la bienvenida. Esperamos que esta sea una conversación nutritiva, interesante, desafiante para todos los que están escuchando. Alexander. Hola a todas y todos que están escuchando por la radio de la Universidad de Biobío. Y bueno, como decía Felipe, el tema de esta sesión, de este programa, va a ser justamente conversar respecto a los conflictos territoriales y socioterritoriales, y particularmente los conflictos de agua. En este contexto vamos a hablar de lo que está ocurriendo por los conflictos por el territorio y el agua en América Latina. Es inevitable para nosotros mencionar algunas cosas que están ocurriendo, ¿no es cierto?, en torno a los conflictos por el agua en Chile. ¿Para qué les voy a contar, digamos, la situación dramática que nos encontramos como país respecto a la crisis hídrica, en los cuales, según informaciones como la Fundación Amulén, que sacó un estudio esta semana, por lo menos 1 millón de personas en todo el país, en los sectores rurales, tienen un acceso insuficiente, en cantidades poco adecuadas al agua, ¿ya? Y junto con eso se acompaña el tema de la problemática de los crianceros, de mucha gente que cría animales, ¿no es cierto?, que no cuentan ni siquiera con agua para poder seguir criando animales. Entonces tenemos un montón de personas que no pueden seguir con sus actividades, no solamente productivas, sino que son de cultura tradicional, ancestral, y que ha sido parte de su forma de vida. Y además de eso no tenemos personas que no cuentan ni siquiera con la cantidad mínima que es otorgada y definida por Naciones Unidas, por ejemplo, para tomar agua. Entonces, bueno, ese es el escenario en el que estamos. Entonces, frente a eso, diferentes organizaciones y movimientos se han movilizado frente a esta situación y han tratado de denunciar justamente las responsabilidades que las empresas y los estados tienen en torno a esto. Una de esas organizaciones es el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, de las cuales su vocero nacional, Rodrigo Mundaca, recibió justamente hace un par de semanas el reconocimiento del Premio Internacional de Derechos Humanos de la ciudad de Nuremberg, en Alemania, y lo ha tenido, ¿no es cierto?, en una agenda muy fuerte las semanas anteriores en los medios, digamos, nacionales, muy fuerte, dando su visión respecto a la problemática. Bueno, curiosamente, en realidad no es curioso, sino que no es casual tampoco, y obedece justamente a las disputas, ¿no es cierto?, y ciertos sectores que se oponen, digamos, a la reivindicación del agua como un derecho humano, es que nos enteramos de que este fin de semana Rodrigo Mundaca recibió imágenes a través de un Twitter falso donde aparecía su propia imagen con una bala en la cabeza, ¿ya? Esto nos parece de una gravedad terrible. Creo que en realidad son cosas que no podemos, no solamente la gente que participa en estos movimientos, sino que como sociedad en general no podemos aceptar. Y en realidad forma parte de una seguidilla de agresiones contra defensoras y defensores territoriales que luchan por el agua, la vida y el medio ambiente en Chile, que ha sido ya una triste marca, ¿no? Cosa de recordar lo que ha pasado con Macarena Valdés, con Camilo Catrillanca, pero también con muchos otros dirigentes. La semana pasada, lamentablemente, tuvimos a una de las mujeres de la agrupación de mujeres de zona de sacrificio en resistencia, Cata Alonso, también recibiendo una amenaza por gente en una camioneta polarizada fuera de su casa. Entonces es en ese escenario en el cual nos estamos moviendo y queremos mandar toda nuestra fuerza también en estos momentos a Rodrigo Mundaca, que está pasando por este momento duro también.
Eso es una primera cosa. Y bueno, como le decíamos, tiene que ver con el tema de hoy porque vamos a hablar de conflictos por agua en América Latina y para eso tenemos una invitada muy especial. Se trata de Carmen Sosa, que es en realidad una amiga, una compañera también, que se ha desempeñado durante mucho tiempo en Uruguay en la Comisión Nacional por la Defensa del Agua y la Vida. Además de eso, ha sido también integrante y dirigente también del sindicato, ¿no es cierto?, de trabajadores de la empresa de obras sanitarias del Estado OCE en el Uruguay, y justamente queremos conversar un poco respecto a la experiencia de Carmen en torno a la reivindicación del agua como un derecho humano y como un bien común. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá en Chile, en esta radio, en esta universidad. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como decía Alexis, creo que lo que ha pasado con el compañero Rodrigo es una muestra de la gravedad del tema, ¿no? Y es una muestra de hasta dónde está dispuesto el sistema capitalista a avanzar, ¿no? Es decir, porque convengamos que tenemos que partir de la base de que esto es un problema de este sistema capitalista, ¿no? Si no vivimos en un sistema tan agresivo, no tendríamos estos problemas con el agua, porque en realidad el problema con el agua es problema del territorio, es problema de la propiedad privada, ¿no? Digo, tanto en Chile como, yo creo que en Chile está un poco más agravado, pero en Uruguay también. Esto es un tema de gestión de los territorios. ¿Qué hacemos con nuestros territorios, no? Donde la propiedad privada impide una gestión sustentable y una gestión que haga posible la vida en esos territorios, ¿no? De trabajadores, mujeres. Bueno, un poco les voy a contar cuál fue la experiencia en Uruguay, ¿no? Que fue una experiencia inédita porque nosotros en el año 2004 pusimos en la Constitución el derecho humano al agua y el saneamiento, y que esa gestión solo puede estar en manos públicas estatales con la participación, gestión y control de la ciudadanía. Es decir, esa reforma tuvo dos partes: de sacar a las multinacionales. Nosotros hasta ese año, hasta el año 2004, teníamos parte de nuestro territorio, el departamento de Maldonado, privatizado en manos, una parte por la Suez Leones de So y otra parte por Aguas de Bilbao, dos empresas multinacionales de agua. En ese momento Uruguay fue un país poco acostumbrado, mejor dicho, que peleó bastante contra las privatizaciones. Es decir, nosotros hasta ese año no teníamos nada privatizado, a pesar de los intentos de los años 90, como vino por toda Latinoamérica, en lo cual lamentablemente Chile fue un mal ejemplo porque privatizó todo. También en Uruguay llegó ese plan, obviamente, pero el movimiento sindical, frente a ese avance de las privatizaciones, fue haciendo sucesivos plebiscitos donde ponía a consulta de la ciudadanía si la gente quería privatizar el agua o no. Quería privatizar el agua, el teléfono, todos los servicios públicos. En el año 92 se hizo un plebiscito general donde se consultó a la ciudadanía a ver si, viendo los planes que tenía el gobierno neoliberal de ese momento, a ver si la gente quería poner a la consideración de algún servicio en manos privadas. Por un 73% la gente votó que en Uruguay no se podía privatizar nada. Curiosamente, en ese mismo año, como el gobierno se vio frenado por ese plebiscito y no podía vender, se empezó a tomar el formato de concesión. Empezaron a concesionar por 30, 40, 50 años. Y así se concesionó el agua en el año 92, la primera parte de la privatización de Maldonado a manos de la Suez Leones de So fue en el año 92, en el mismo año que la ciudadanía había dicho que no a la venta del agua. Se concesionó por 30 años el servicio. Frente a eso, el sindicato y muchas organizaciones sociales empezamos a ver que el tema era mucho más complejo de lo que pensábamos, ¿no? A pesar de que el gobierno sabía que la ciudadanía estaba en contra, igual estaba dando en concesión a las empresas. En el año 2000 se concesionó otra parte a la Aguas de Bilbao. Entonces, en ese año los movimientos sociales empezaron a ser un poco más fuertes y trataron de acercarse al sindicato de AFOSE, que es el sindicato de las obras sanitarias del Estado, única empresa de agua en el país, de agua y saneamiento. Y bueno, fue ahí que se conformó lo que fue la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, donde participaron muchísimos movimientos sociales, ONG,
gente particular, algún partido político, a pesar de que solamente el Frente Amplio en ese momento, que no estaba en el gobierno, estaba en contra de las privatizaciones, también gente de partidos políticos de derecha vieron un peligro el tema de la privatización y se acercaron a la comisión. Bueno, en el 2002 se forma la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida con dos propósitos: revertir esa privatización, es decir, echar a las multinacionales, y modificar la Constitución, porque esto fue idea de un vecino del departamento de Canelones, que es el siguiente departamento a Maldonado, porque la empresa, sobre todo la Suez, ya había manifestado el interés de seguir avanzando en las concesiones, en la concesión que le dieran no solamente Maldonado, después Canelones, que son departamentos redituables, porque muchos departamentos no son redituables para la empresa de agua, ¿no? Esos departamentos son rentables, no son rentables. Esos departamentos sí son rentables. Por la densidad. Por la densidad de población, claro. En realidad los departamentos que son rentables en Uruguay son 4 o 5. Los demás, la empresa funciona con lo que se llama el subsidio cruzado. Los departamentos que son rentables subsidian a los que no son rentables, ¿no? Digo, porque una obra de saneamiento, por ejemplo, es muy difícil recuperar la inversión, es decir. Por eso OCE, por ejemplo, es una empresa social, es una empresa, siempre fue desde el año 52, una empresa sin fines de lucro. Se autofinancia, pero sin fines de lucro, ¿no? Se supone que cobra solamente lo que le da para mantener los servicios, nada más, ¿no? Bueno, y bueno, así fuimos por el camino del plebiscito, porque en Uruguay existe en nuestra Constitución el mecanismo de democracia directa, que juntando el 25% del padrón electoral, uno puede poner a consideración con la siguiente elección nacional una reforma de la Constitución. Bueno, así lo hicimos. Juntamos la firma, digo, yo estoy contando por el tema de tiempo rápido, pero en realidad fue un esfuerzo grande, sobre todo convencer a los compañeros del sindicato de que se tenían que poner a juntar firmas para reformar la Constitución, ¿no? Un sindicato en general siempre pelea por las reivindicaciones de trabajo, ¿no? No fue fácil, fueron muchas horas de conversación, de viajar por el país, de hablar con los delegados. El FOSE es un sindicato nacional. Hablar con los delegados, decir, bueno, mira, tenemos que reformar la Constitución, cosa que no fue fácil, ¿no? Digo, pero bueno, los convencimos a los compañeros y todos se pusieron a juntar firmas y después a hacer campaña para esa reforma constitucional. En el 2004, cuando gana el gobierno progresista y en ese mismo momento se plebiscita esa reforma, nosotros ganamos por casi el 65% de la población votó que el agua tenía que volver a manos públicas. Carmen, y ahí una pregunta que en realidad muchos nos hacemos, porque, bueno, contarle a quienes nos escuchan de que para quienes estamos en la causa de la lucha por el agua, Uruguay es una experiencia que es muy inspiradora y muy importante para nosotros, no solamente en América Latina, sino que a nivel internacional. O sea, Uruguay, antes de incluso las Naciones Unidas, con su resolución del año 2010, ya reconocía en su constitución el derecho humano. Ahora la pregunta que yo te quería hacer es, ¿por qué crees tú que en Uruguay se logró esa conquista? El derecho humano al agua, ¿te refieres? El derecho humano al agua. La reforma en la Constitución. Mira, yo creo que expulsar a las transnacionales y además de eso. Mira, yo creo que ahí se juntaron varias cosas. Primero, que en Uruguay hay una tradición muy, pero muy fuerte de defensa de las empresas públicas que viene del gobierno, viene del siglo anterior, del gobierno ballista. Yo creo que fíjate que en Uruguay ya por ahí en 1952 es cuando pasa la empresa de los ingleses, la empresa de agua era inglesa, pasa a manos públicas. Y ya ahí las otras empresas también eran públicas, es decir, en Uruguay existe una tradición muy fuerte de tener servicios públicos. Segundo, en Uruguay hay una tradición muy fuerte, que creo que eso pesó muchísimo también, hay una tradición muy fuerte de que no es que sea una ventaja, al contrario, es una desventaja. Una tradición muy fuerte de poca participación de la gente. Es decir, en Uruguay la gente tiene el pensamiento de que los servicios tienen que ser dados por el Estado. Y digo, es impensable con países como Chile o Perú o Bolivia que la gente haga autogestión de las cosas. Autogestión de sus servicios, ¿no? En Uruguay
es impensable eso, ¿no? Digo, justamente ahora creo que esa cosa está siendo una traba, pero en ese momento fue una ventaja. Entonces, que nosotros le dijéramos a la gente que el agua estaba en manos privadas y que no iba a poder ser gestionada por el Estado, ya eso hacía ruido. No, y una cosa muy importante, ¿no? La Suez cuando asumió, por ejemplo, la primera medida que tomó fue aumentar el 700% el agua, ¿no? 700% aumentó. El precio del agua. El precio del agua aumentó 700%. Una conexión, por ejemplo, cuando uno se quería conectar al agua, en ese momento, valor de ese momento, salía $1.800. Digo, entonces, a pesar de que era un departamento Maldonado, donde está Punta del Este, donde en general la población permanente es muy poca, porque es población muy fluctuante, la mayoría de las casas son de gente con mucho dinero que viene solamente a veranear, hubo gente que se tuvo que desconectar. De hecho, cuando el agua volvió a OCE, después del 2004, OCE en términos de un mes recibió 700 solicitudes de conexión de gente que se tuvo que desconectar porque no podía pagar eso, ¿no? No podía pagar. Digo, eso influyó muchísimo, pero creo que la tradición de Uruguay de tener todo en manos públicas creo que pesó muchísimo. Y también creo que pesó muchísimo el tema del sindicato que FOSE, además de las reivindicaciones salariales y todo demás, siempre tuvo una conexión muy fuerte con los vecinos. Es decir, yo creo probablemente pasa en otras empresas de agua en Latinoamérica, en otros lugares. La gente que atiende al público y que va casa por casa, ya sea tomando consumo y en alguna otra época dando los recibos, siempre tuvo una conexión muy grande con la gente, ¿no? De hablar, de no sé, darle el recibo al vecino, si le viene un peso más este mes, explicarle por qué, porque la empresa tuvo un problema. Digo, había una conexión muy fuerte, sobre todo en el interior del país, de los compañeros que estaban más cercanos a la gente, con la relación con la empresa, que en el caso de la Suez Leones de eso o Agua de Bilbao, eso se cortó, obviamente, ¿no? Porque eran empleados privados que no tenían ni idea cómo funcionaba la empresa. Entonces yo creo que esa suma de cosas hizo que la gente dijera, no, esto no puede estar en manos privadas nunca, ¿no? Súper, vamos a hacer un alto con una canción de Drexler, justamente, uruguayo, que habla acerca de la resistencia, en este caso se llama Memoria del Cuero. Así que vamos a escucharla y después seguimos con la conversación. Perfecto. Esperando el cuero, curando el miedo y el mareo, curando el golpe del carcelero. Viene tocando, viene tocando, viene tocando. Las manos vienen golpeando el suelo, las manos golpeando las manos, golpeando el suelo, igual que un tambor, madera y cuero. Los días pasan y solo queda en la oscuridad memoria del cuero. Vienen cantando, vienen cantando.
abuelo salvando el cuero. Mi abuelo vino en un barco aliado, 4 puertos los rebotaron. Con toda el hambre, con todo el miedo, con lo que no se llevó el saqueo. Vino escapando, vino escapando, vino escapando. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? Que no lo veo. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? Que no lo veo. La bodega de un barco negro, picando prisionero. La bodega de un barco negro, picando prisionero. ¿Dónde está el cielo? La bodega de un barco negro, picando prisionero. La bodega de un barco negro, picando prisionero. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? Bien, vamos a seguir con la conversación, pero antes de eso queremos invitarles a participar de un concurso esta semana que vamos a tener. Tenemos el libro Las luchas por el agua en nuestra América, Voces en Movimientos de Moatima, que amablemente ha sido cedido aquí por Alexander y que vamos a ofrecerlo, vamos a regalarlo a quien quiera de ustedes que difunda este programa radial. Lo puede difundir en las redes sociales. Quien tenga más likes en su compartir, entonces bueno, se lleva el libro y la próxima sesión lo vamos a regalar, se lo enviamos a la dirección que nos indique la persona. Es importante que nos puedan etiquetar en el compartir que coloquen en Facebook, y entonces podemos nosotros de esa manera saber cuántas likes tiene el programa. Bien, eso, y vamos a seguir entonces con la conversación. Sí, pero bueno, decir también de que justamente en este libro que se llama Las luchas por el agua en nuestra América, es un libro que tiene la particularidad que es un libro escrito justamente por movimientos sociales, organizaciones de diferentes países de América Latina, y tuvimos el privilegio de justamente tener un capítulo de nuestros compañeras y compañeros de Uruguay, de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que escribieron también sobre eso. Y bueno, justamente sobre una de las cosas que ustedes mencionan en el libro que a nosotros nos preocupa bastante, es que queríamos seguir conversando. Porque bueno, justamente hablábamos de esta conquista que tuvo Uruguay con la reforma constitucional del 2004, que la verdad nosotros en Chile vemos con muy buenos ojos, porque también siempre hablamos que lo que necesitamos hacer para resolver el problema del agua y la crisis hídrica en Chile es hacer un cambio constitucional de que deje de consignar el agua como la propiedad privada sobre las aguas, y que elimine el mercado de aguas que existe actualmente y que se reconozca el carácter público, y no solamente público, sino que el agua como un bien común. Pero el tema es que ustedes lograron eso en el 2004, pero ¿qué pasó después? ¿No? Porque ustedes también mencionan que hay una serie de dificultades también en el camino. Sí, exacto. Después del 2004, que ganamos la reforma, bueno, las multinacionales se tuvieron que ir, eso es un hecho, ¿no? Digamos, la Suez Leones de SOS se fue porque manifestó claramente que no le interesaba más, porque la idea de ellos era seguir avanzando en la privatización.
con el tema de Aguas de Bilbao, el gobierno llegó a un acuerdo que pagaron algo de lucro cesante, a pesar de la Constitución decía que no había que pagar lucro cesante, pero bueno, vos hizo un acuerdo ahí. Además, esta empresa tenía muchos incumplimientos que nunca lo habían ejecutado. La empresa nunca había ejecutado ese incumplimiento que estaba en el contrato, por ejemplo, de no hacer infraestructura. Porque, a ver, cuando se privatizó con el mismo cuento que se privatiza siempre. La empresa no tiene dinero para hacer obra, tiene que privatizar para que hagan obra. Bueno, bien. Se privatizó con la excusa de hacer obra y obviamente las empresas no hicieron ninguna obra, ni la Suez ni Agua de Bilbao no hicieron nada. Bueno, en el caso de Agua de Bilbao, OCE le ejecutó lo que decía en el contrato y bueno, se fueron por eso. El tema es que la reforma no, desde entonces lamentablemente ha sido sistemáticamente violada. Si bien las empresas se fueron y los usuarios volvieron a pagar lo mismo que antes, a nivel de la población, digamos, fue un triunfo porque inmediatamente después la tarifa volvió a lo que cobraba OCE. Pero, por ejemplo, en el caso de Aguas de Bilbao, inmediatamente no volvió a OCE. Se formó una empresa que se llama Unidad de Gestión Desconcentrada, que funciona en el derecho privado, pero que es una empresa pública. Es decir, OCE es la dueña de esa empresa. Pero ¿cuál es el inconveniente de esto? Que esa unidad de gestión desconcentrada, como funciona en el derecho privado, no entra el subsidio cruzado. Hasta el día de hoy, 2019, no entra en el subsidio cruzado. Cosa que el sindicato viene reivindicando y la Comisión Nacional también, que es como hacerle una trampa a la Constitución. Así decía uno de los abogados que participó en la redacción de la reforma, eso es hacerle una trampa a la Constitución. Porque si bien la empresa es del Estado y la tarifa es la misma que OCE, al no entrar en el subsidio cruzado, también es una deficiencia en la gestión, porque está quitando dinero a los otros departamentos, ¿no? Eso por un lado. Y el espíritu de la reforma era claro, ¿no? Digo, que tenía que seguir funcionando de manera que fuera realmente un derecho humano y el tema económico es un tema importante. Hasta el día de hoy no hemos logrado eso. Por otro lado, la reforma, que creo que era la parte más importante, además de no estar en manos privadas, dice muy claro que la ciudadanía debe participar en toda la gestión de los recursos hídricos, no solamente del agua potable. La Constitución dice participación, gestión y control de la ciudadanía de todos los recursos hídricos. Y especifica además que esa gestión tiene que ser por cuenca y subcuenca. Bueno, después de eso, lo que nosotros pretendíamos es que se formara un ministerio que gestionara esas cuencas, es decir, que hiciera una gestión integral, porque en Uruguay hay 7 ministerios que tienen competencia en lo que se hace con las cuencas. Ministerio de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente, de Ganadería, es decir, son 7 organismos al mismo nivel que gestionan sobre el recurso. Lo cual eso implica, digo, que no es una novedad, siempre es así, cuando son 7 personas que opinan, en realidad nadie tiene la responsabilidad, ¿no? Digo, porque nos pasa hasta ahora, que uno se echa la culpa al otro, porque si son 7 los que van a hacer el plan, seguramente nadie va a ser un responsable. Nuestra idea era que hubiera un ministerio que gestionara la cuenca. Eso no lo logramos solamente una división dentro del Ministerio de Medio Ambiente. En esa división dentro del Ministerio de Ambiente se creó una ley, se redactó una ley en la cual la comisión participó durante 2 años y medio, que es la Ley de Agua, donde la forma de participación son las comisiones de cuenca. Pero ¿qué pasó con eso? Después que terminamos de redactar la reforma, que muchos aspectos de lo que nosotros planteamos en el Ministerio fueron contemplados, cuando subió al Poder Ejecutivo y la aprobaron, que fue aprobada por todos los partidos, le agregaron una frase: estas comisiones de cuenca no son vinculantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Los vecinos van, porque hay comisiones que funcionan muy bien, los vecinos van, dicen los problemas que hay, sobre todo ahora que estamos con los monocultivos de soja, de eucaliptus, donde tenemos todas nuestras cuencas contaminadas, absolutamente todas nuestras cuencas, mayor o menor grado, están todas contaminadas. Entonces hay muchos conflictos territoriales por el agua. Entonces los vecinos van, se organizan, todo lo más, hacen los planteamientos, pero como no es vinculante, son tenidas en cuenta o no, y la mayoría de las veces no son tenidas en cuenta. Entonces eso ocasiona de que, por ejemplo, en el año 2017, dicho por el ministro de Economía, OCE tuvo que poner en su cargo fijo una tasa ambiental. Así lo dijo el ministro de Economía.
tenemos que cobrar una tasa ambiental porque OCE no está dando abasto para comprar productos para potabilizar el agua. Entonces se está dando la cosa tan loca de que cuando son unos pocos que contaminan, se socializan las pérdidas, ¿no? Se concentra la ganancia en unos pocos y se socializan las pérdidas, porque todos estamos pagando por el aumento en la contaminación. Cosa que específicamente está prohibido, porque eso también es una forma de privatizar el agua, ¿no? Hay una compatriota que se llama Alicia Ribeiro, que yo se las recomiendo, es una científica que trabaja en México hace muchísimos años, Ribeiro con B larga, que en el año 2004 sacó un documento de una página que es muy ilustrativo, ¿no? Que dice las 5 formas de contaminar, las 5 formas de privatizar el agua. Disculpa, esa es la Silvia Ribeiro. ¿Qué dije? Alicia. No, Silvia, sí. Silvia Ribeiro. Las 5 formas de privatizar el agua. La primera forma que apareció en los 90 fue la venta a las empresas, pero contaminar el agua también es privatizar, porque es privar de. Y bueno, es lo que nos está pasando. También nos está pasando otra forma de privatizar, que OCE, como no puede privatizar la empresa, porque está prohibido por ley, por constitución y eso, ¿qué está haciendo? Está tercerizando los servicios. Entonces, está privatizando el conocimiento, porque, a ver, en este momento, por ejemplo, la atención al usuario está toda privatizada, se los da en concesión a empresas. Subcontrata. Entonces eso hace la degradación del servicio de una forma impresionante, porque no hay un contacto directo con el usuario. ¿Por qué? Porque como subcontrata a esas empresas, la gente trabaja 6 meses, 1 año, porque le pagan sueldos muy chicos, ¿no? Trabaja poco tiempo, entonces no crea un vínculo con la empresa de agua, y esa persona a su vez no crea vínculo con el usuario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que eso, disculpa, es bien importante para nosotros, como en el caso de Chile, ¿no? Porque, por ejemplo, acá hablemos una cosa de la región, es bio, ¿no es cierto? No sé si quienes escuchan saben quiénes son los propietarios de la empresa Esbio, ¿no? Pero bueno, son Ontario Teachers Pensions Plan, ¿ya? Que básicamente son los profesores de Ontario, los fondos de pensión de los profesores de Ontario, que tienen capitales invertidos, ¿no es cierto?, acá en esa empresa Esbio, pero también en otras empresas como Esval y otras del país. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿cómo salimos de esto? Decimos, bueno, que volver a la empresa pública, pero parece que por lo que dicen ustedes no basta con esta vuelta a la empresa pública si se rigen bajo criterios mercantiles. Sí, porque claro, la empresa ahora se está comportando como una empresa, como si fuera una empresa privada, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos, el mensaje que vinimos acá y que siempre decimos, es importante, la Constitución, obviamente que es muy importante, ¿no? Porque si no, uno no tiene términos legales donde agarrarse. Ahora, con eso no basta, ¿no? No basta, el caso de Uruguay es clarísimo, con eso no basta, porque nosotros lo tenemos en manos estatales, pero está siendo una empresa, se está comportando como una empresa privada, aún en el sentido económico, ¿no? Pues ya te digo, a pesar de que el agua, el saneamiento en Uruguay es muy barato, está aumentando porque, claro, los costos de potabilización cada vez son más altos. Si uno mira la curva hay una gráfica que está en la página del Ministerio, ¿no? Que es fácil mirarlo, de la cantidad de agrotóxicos que se han importado en los últimos 12 años, es exponencial como ha aumentado. Y bueno, y como dice un compañero, mientras la ley de gravedad no cambie, todo lo que se tire en el suelo va a ir al agua. Y bueno, eso se está tirando toda el agua, y eso hace que el agua sea cada vez más difícil potabilizar. Entonces, además es una lógica que si no se para el cambio del uso del suelo, es una cosa que tiene límite, ¿no? Entonces nosotros estamos muy preocupados por eso, estamos dando la pelea. Ahora el 25 tenemos una marcha, porque además tenemos plantas de celulosa que el gobierno progresista, lejos de sacar las plantas de celulosa como estaba prometido en el programa, estamos por una tercera planta de celulosa que va a contaminar aún más el recurso, ¿no? Se va a instalar sobre el Río Negro, que ya está altísimamente contaminado. Bueno, viene una planta de celulosa que, según dicen Finlandia, es de las más grandes del mundo. Bueno, estamos tratando de detener eso, porque a este paso no va. Aún teniendo el derecho humano al agua en la Constitución, estamos peligrando de no tener agua potable, ¿no? Por eso no alcanza. Y como última cosa tengo que decir que lo que prueba que detrás de cualquier reforma, cualquier ley, es imprescindible la movilización popular.
en Canelones, en una comisión de cuenca del río Solís, un río que abastece agua por lo menos a 30.000 personas, se formó una comisión de cuenca donde los vecinos están muy bien organizados, van muchos vecinos, y ahí sí consiguieron cosas. Ahí consiguieron que, aunque la ley no es vinculante, las comisiones no son vinculantes, el ministerio no tuvo más remedio que implementar medidas cautelares. Y el Solís Chico, por ejemplo, estaba plantado soja hasta en la ribera. Era impresionante la cantidad de soja que había plantado. Y no tuvieron más remedio que sacar a los productores de soja, esto pasó hace un año, y prohibir y eso. Pero ¿por qué funcionó y por qué en ese caso sí fue vinculante? Y porque había mucha gente atrás. Se hicieron muchas movilizaciones, cortaron calle, quemaron goma, fueron a toda la prensa, se movieron hasta el nivel internacional. Y bueno, y ahí el ministerio no tuvo más remedio que decir, bueno, sí, está bien, tienen razón, vamos a sacar la soja. Está interesante. Vamos a escuchar una segunda canción que habla de una temática similar, se llama Trópico de Cáncer, no sé si les suena. No. Trópico de Cáncer, de Café Tacuba. No. Vamos a escucharla, miren, habla acerca precisamente del cuestionamiento acerca del uso de hidrocarburos y de pensar una nueva forma de tener desarrollo alternativo, si es que se usa ese término, o una forma distinta de vivir. Así que vamos a escucharla. Salvador de la compañía, si todavía hay mucho verdor. Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad. Como la gente que no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador el ingeniero, salvador de la humanidad. Pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente, que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Ay, mis ingenieros civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado. Pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador de la compañía, si todavía hay mucho verdor? Ay, mis compañeros petroleros mexicanos, no crean que no extraño el olor a óleo puro. Pero es que yo pienso que nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. Yo ya me voy. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción,
destrucción. Continuamos aquí en Transformación Social y Territorio, con este programa conversando con Carmen Sosa, ¿no es cierto?, de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida de Uruguay. Entonces, bueno, aprovechando también la experiencia y todas las reflexiones que nos comparte Carmen, queríamos poder conversar un poco respecto a América Latina en general como región. Porque bueno, hablábamos un poquito al comienzo sobre Chile, tú nos has hablado bastante de la situación en Uruguay. Y el tema es, ¿cómo ves tú actualmente los conflictos por el agua, las luchas por el agua que están ocurriendo actualmente en América Latina y el escenario político también que está ocurriendo en la región? Bueno, el escenario político es complejo, ¿no? Yo creo que por un lado, aún con ese escenario político complejo, yo tengo la impresión, por hablar con muchos compañeros de otros países, de que cada vez hay una mayor comprensión de que muchos de los problemas de sequía, inundaciones, falta de agua, es decir, territorios degradados, tienen que ver con la política, tienen que ver con el hecho de cómo este sistema capitalista gestiona esos territorios, ¿no? Yo creo que cada vez hay una mayor comprensión y cada vez hay un acercamiento de los movimientos, ¿no?, a esa comprensión y esa unión, ¿no? Tiene mucho que ver la facilidad que tenemos ahora para comunicar, ¿no? Pero yo creo que los movimientos, después de la era progresista, que le llamo yo, que creo que está terminando, yo creo que la era progresista no fue buena para los movimientos sociales, ¿no? Creo que en mi país pasó, que recién como movimientos sociales estamos resurgiendo, a pesar de que los problemas con respecto al ambiente no se terminaron, ni mucho menos con los gobiernos progresistas, ¿no? Creo que ni en Uruguay, ni en ningún país, ni en Brasil, ni al contrario, lo siguieron, ¿no? ¿Por qué no fue buena, Carmen, justamente para los gobiernos progresistas? Bueno, yo creo que cuando hablamos de gobiernos progresistas estamos hablando de estos gobiernos que surgen a partir de la década del 2000, ¿no es cierto? Y bueno, que tienen que ver con los procesos de Venezuela, sí, Uruguay, Bolivia, claro, capaz que el proceso en Brasil, capaz que en Venezuela fue un poquito diferente, pero lo que ha sido acá en el Cono Sur, si nosotros vemos qué es lo que pasó con los gobiernos progresistas en materia de gestión del uso del territorio, se fue agravando. Siguieron la misma política neoliberal que eran los gobiernos de derecha, eso es así, ¿no? Puede haber habido un mejor redistribución de la riqueza, en algunos aspectos algunas políticas sociales mejores, pero en materia de gestión de los territorios fue exactamente igual que cualquier gobierno neoliberal, con la desventaja de que, como eran gobiernos progresistas, los movimientos sociales se vieron un poco retraídos, ¿no? Porque así pasó en Uruguay, ¿no? Que podríamos hacer un análisis, estar 3 horas acá diciendo de por qué los movimientos sociales se retrajeron, pero era una realidad, porque no es lo mismo enfrentarse y ver lo que hace un gobierno de derecha para alguien que es de izquierda. Cuando está un gobierno de izquierda es a veces hasta duro reconocer que está haciendo lo mismo que el gobierno de derecha, ¿no? Así pasó en Uruguay, en Brasil, en Brasil, en Argentina, en todos lados, ¿no? Entonces yo creo que ahora se supone con este fin de la era progresista, o por lo menos que los problemas ya son tan visibles que hasta para los compañeros que son de izquierda no tienen más remedio que reconocer, esto así no camina, ¿no? Yo creo que hay un resurgir de los movimientos y creo que con más fuerza que antes, ¿no? Será porque los problemas son más graves, pero con más fuerza que antes de decir, esto es un callejón sin salida.
o nos movilizamos o esto no tiene futuro, no tiene futuro el mundo, ¿no? con este modelo, ¿no? Digo, si no cambiamos este modelo, yo creo que no tiene futuro el mundo. Entonces yo estoy muy esperanzada por ese lado de que, bueno, que la gente, veamos lo que pasó ahora en Ecuador, ¿no? Digo, si la gente se junta, bueno, los gobiernos tienen que retroceder, ¿no? Digo, en Uruguay tenemos montones de casos, a pequeña escala, gran escala, pero cuando la gente se junta, y bueno, el que está en el poder no tiene más remedio que retroceder, no tiene otro. Eso es muy interesante, me hace a mí cuestionarme el rol de las profesiones en esos contextos. Sí. ¿Cómo ve el rol específico, por ejemplo, de algunas carreras que se supone están orientadas a la transformación social, como trabajo social, por ejemplo? ¿Qué rol podrían cumplir profesiones como esta en esos procesos de cambio social? Bueno, yo creo que, por lo menos voy a hablar de Uruguay, ¿no? Yo creo que las profesiones difícilmente están orientadas al cambio social, ¿no? Digo, es que no están orientadas, ¿no? Seguimos con una universidad, por lo menos lo que pasa en Uruguay, ¿no? Tenemos honrosísimas excepciones. Yo soy universitaria, y tenemos honrosas excepciones de compañeros universitarios, científicos, investigadores que trabajan con nosotros. En Uruguay tenemos muchos compañeros, pero es en forma aislada. Digo, no es que en la universidad haya voy a hacer un paréntesis. En Uruguay hay una cosa que se llama extensión universitaria, que creo que en otros países hay. Sí, vinculación con el medio. Allá se llama extensión universitaria. Que eso funcionó muy bien, eso funciona en Uruguay desde la época del 40 o del 30. Hubo por épocas que con un gobierno como el Ballista, por ejemplo, que era un gobierno liberal, pero funcionó muy bien. Después fue decayendo, ni que hablar que en la dictadura no funcionó. Y en el gobierno progresista, por ejemplo, se empezó con mucho ímpetu, pero en cada administración se le fue sacando recursos. Y sabemos porque los compañeros que están en la comisión, muchos trabajan en extensión universitaria. Ahora en este último gobierno se les tiene la mitad de recursos que tenían en el gobierno anterior. Estamos hablando del periodo progresista, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad, lamentablemente, salvo compañeros aislados, no tiene una política que contribuya a los cambios sociales, me parece, ¿no? Por lo menos en Uruguay, ¿no? ¿Tiene vínculos con los actores que son la otra parte, digamos, de estos conflictos, con las empresas capitalistas, con los tomadores de decisión? ¿Hay vínculos fuertes en las universidades en Uruguay con este otro grupo de actores? Vos sabés que, mira, yo lo que veo es que pasa que con esto que te comentaba, que la universidad le saca dinero a los proyectos, a la extensión universitaria, cada vez hay menos dinero, entonces ahí se agrava el tema con los vínculos, ¿no? Te doy un ejemplo. UPM, por ejemplo, ahora que esto está pasando en los últimos 10 años, que es la empresa que ya tiene una papelera y ahora va a tener otra papelera, está haciendo una apuesta fuertísima a la universidad. Pero una apuesta fuertísima. Y invierte en proyectos. Está haciendo en el último contrato, UPM, mira que esto que te voy a decir es muy grave, UPM puede modificar planes de enseñanza, que estamos en una pelea terrible con eso, ¿no? Por suerte la enseñanza puede modificar los planes. La empresa que la tiene... empresa finlandesa. La empresa celulosa. Celulosa. Sí, la empresa celulosa, que curiosamente se firmó en el gobierno de Mujica, ¿no? Ese contrato, con él, las características que te digo, se firmó en el gobierno de Mujica. Puede hacer modificaciones a los planes de estudio porque en una buena acción de UPM quiere que se fortalezca los trabajos para la empresa celulósica en el país, para darle trabajo a los que no tienen trabajo, etcétera. Bueno, pero es una injerencia absoluta en la universidad. Bueno, eso fue firmado por el gobierno. Entonces, pasan esas cosas, ¿no? Que se recibe plata de multinacionales porque a su vez, como no hay dinero para la universidad, no hay dinero para proyectos, y bueno, y ahí se darán situaciones a veces jodidas, ¿no? Digo. En Chile parece que estamos en una situación más o menos similar, sí. Sí, pero sí. En Uruguay esto es inédito. Esto que te estoy contando ahora es la primera vez que se da, aún con los gobiernos más de derecha se ha dado. Esto es inédito. Que después vale la pena, yo no traje ahora, pero lo tengo escrito, eso se lo voy a pasar a Alexis, se lo pase a usted, lo que fue firmado por el gobierno progresista con UPM. Puede hasta modificar los planes de estudio, una cosa terrible.
Sí, hay un desafío para nosotros ahora que escucho esta conversación de como escuelas de trabajo social universitarias, digamos, con quién nos vinculamos, para qué nos vinculamos, con qué objetivo. Exacto. Es un tema complejo. Sí. Es un tema complejo que yo creo que es de los puntos que debemos atacar rápidamente. Tenemos que atacar rápidamente porque yo creo que la universidad es un actor fundamental. Creo que en este proceso es un actor fundamental. Fundamental no solamente para los movimientos sociales, sino para la transformación de la sociedad. Porque tú tenés que crear profesionales, tenés que crear una educación al servicio de quién creas una educación. Claro. Yo creo que eso es fundamental ya, no solamente para los movimientos, es fundamental para cambiar este proceso, ¿no? Sí, y conversaban algo de eso acerca de la experiencia específica de Uruguay, si han tenido vínculos en el movimiento propiamente tal. Tú mencionabas algo de los laboratorios de agua, ¿eso es algo que ha ocurrido efectivamente? Ahora en Uruguay yo les mencionaba que estos comités de cuenca que no son vinculantes, pero por acción de los vecinos, la conjunción en esos comités de cuenca de la Comisión Nacional, los vecinos, la academia, hay comisiones de cuenca que están funcionando muy bien. Una de ellas es la del río Santa Lucía. El río Santa Lucía abastece al 60% de los habitantes de Uruguay de agua potable. La empresa de agua potable toma agua de ahí, le da agua al 60%. Ahí, que está muy contaminado y los vecinos están muy preocupados, se formó el comité de cuenca, justamente la asamblea le pusieron ella de Santa Lucía. Y están muy organizados y afortunadamente coincidió que hay muchos universitarios trabajando ahí. Hay biólogos, ingenieros agrónomos y eso, y se integraron a esa comisión de cuenca. Y han hecho estudios, han ido con gráficas, tanto es así que, hacer un cuento chiquitito que ocurrió hace 15 días. En esas comisiones de cuenca ponen contra la pared a todos los ministerios, porque van todos los ministerios, el de ganadería, que en realidad en Uruguay el que manda, como todos tienen la misma, tienen el mismo nivel de incidencia en lo que es el territorio, en realidad el que manda es el que tiene poder político. En Uruguay es el Ministerio de Ganadería, el que tiene poder político, que es el que hace los contratos con los ojeros. Entonces lo que dice el Ministerio de Ganadería, todo lo demás boca abajo, se hace esto. El Ministerio de Medio Ambiente está absolutamente dibujado, ¿no? Dice, a ver, ¿qué dijo el Ministerio de Ganadería? Bueno, si el Ministerio de Ganadería dijo que sí, no tiene. Bueno, eso era un paréntesis. Entonces, a esas reuniones van todos. Y en este comité de cuenca, van con números, con gráfica, con estudios. No, mira, acá está pasando esto, el Santa Lucía tiene este grado de contaminación, pasó esto, están plantando soja allá, eucalipto. Entonces, han logrado alguna cosa porque, claro, va mucha gente a esos comités y lo ponen contra la pared. Y ese comité de cuenca ahora, el proyecto lo que te iba a contar, que lo que pasó hace 15 días, es que le prometieron el ministerio convoca las sesiones de los comités de cuenca. Entonces, en el anterior, que se había hecho en Montevideo, dije, bueno, el próximo comité de cuenca se lo hacemos en Santa Lucía, porque claro, los vecinos se quejan que lo hacen un día de semana, a las 3 de la tarde, como para que no vaya nadie, ¿no? Eso claro. Lo peleamos todo, claro, a ver, el viejo truco, ¿no? Suena lo hago conocido, sí. Un día de semana a las 3 de la tarde si no va nadie. Pero estos compañeros van igual, pero dijeron, no, los comités de cuenca ahora lo vamos a hacer fines de semana y a las 5 de la tarde, para así los vecinos, porque hay muchos vecinos que quieren ir. Entonces dijeron, bueno, sí, está bien. 2 días antes mandaron un correo que habían cambiado, que lo iban a hacer en el embalse, cerca del embalse, porque querían ver no sé qué. En el embalse es un lugar que ni siquiera llegan ómnibus. Esto pasó hace 15 días. Ni siquiera llegan ómnibus, ¿entendés? Tenés que ir con auto, llegar a la carretera o caminar. Entonces, y ahí no sé lo que pasó, ahora me voy a enterar, pero los vecinos están en pie de guerra con eso, ¿no? Y eso son los que quieren hacer, están viendo conseguir dinero y todo lo demás, quieren hacer un laboratorio particular, porque ya más de una vez que han pedido los informes del análisis de agua, han detectado que OCE no les dice toda la verdad, les manda algunos valores y otros no. Entonces quieren hacer un laboratorio particular. Y profesionales necesitan el dinero para la infraestructura. Eso es muy interesante. Y la capacidad técnica por parte del lado vecinal para hacer un contrapeso en la información que se maneja sobre... Es fundamental. Sí. Por eso digo que la academia es fundamental en esto. Ustedes que son académicos hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. A trabajar, chicos. Ahí hay un debate. Bueno, yo no sé si tú quieres decir unas palabras porque voy a terminar con una última canción, Alexander. No, mira, solamente le quiero agradecer a Carmen siempre su
conversar contigo siempre. Yo creo que ilumina, preocupa también bastante por como muestras también la complejidad de las cosas, pero también yo creo que siempre nos coloca hartos desafíos y eso es una cosa que yo agradezco mucho de las conversaciones que hemos tenido. Y el tema de la universidad yo creo que se vincula en todo caso con lo que hablábamos anteriormente respecto al tema del agua, porque en el fondo la discusión es la discusión de lo público, ¿ya? Cómo se construye eso que es público, lo que supuestamente sería la universidad pública, ¿no es cierto? Cuáles son las fuerzas, cuáles son los poderes a los cuales se está sirviendo y la construcción de una relación de fuerzas que está detrás de eso, ¿no? Entonces creo que el desafío también tiene que ver con la construcción de lo público por parte de la universidad y pensar lo público no solamente como el Estado, sino que construir lo público a partir también de las organizaciones sociales y aquellas que no están buscando el lucro como un horizonte también político. Sí, los vecinos, las organizaciones vecinales. Sí, sí, una cosita, eso que dijiste, Alexander, es así, ¿no? Digo, porque cuando uno dice lo público, a veces uno comete el error de no aclarar. Es lo público en el sentido más amplio de la palabra, no es lo público estatal. El agua, como la tierra, como la gestión creo que de todos los que nos permite la vida, tiene que estar en lo público, pero en el sentido más amplio de la palabra. De lo público, lo comunitario, digo, todos debemos participar en qué se hace con las cosas que son importantes para nuestra vida, ¿no? Claro. No solamente la academia, no solamente el gobierno, no, somos todos que tenemos que opinar en eso, ¿no? Y esa construcción es la más difícil de todo, donde para mí la academia tiene un lugar, desde el punto de vista de educación, ¿no? Tiene un lugar fundamental, ¿no? Muchas gracias. Antes de finalizar, reiteramos el concurso por una copia del libro Las luchas por el agua en nuestra América, voces en movimiento del movimiento Modatima. Quien tenga más likes en la publicación compartida de esta sesión del programa, se lleva el libro y la próxima semana se lo enviamos, lo prometemos aquí con Alexander. Así que vamos ahora a finalizar con una última canción que... Luego de toda esta conversación, necesitamos algo de esperanza. Calfú es un grupo chileno que tiene una canción muy hermosa, se llama Señales de la Tierra de Arriba. Vamos con ella. Te voy a mandar el libro donde están las fotos. Salió el viento del mar, lloverá, lloverá, gritan mis huesos y los sembrados que parecen enfermos cargan del sueño los botes que como nubes navegan. Agua del cielo, salió el viento del mar. Y se han volcado los botes sobre el Yaima. Lloverá, si dice la Duma, cerrando sus puertas en el bosque, y veo la luz del cielo que abre sus vertientes azules y las espigas levantan sus cabezas, silban, las oigo jubilosas.
En Radio UPB hemos presentado Transformación Social y Territorio, un programa de conversación con los académicos Felipe Saravia y Alexander Panés sobre procesos de cambio social y su vínculo con los territorios. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio UPB ni nuestra